Vamos entonces a, a leer lo que Pablo está diciendo, ¿cierto?, en esta carta a los filipenses. Es la carta del gozo, le llaman algunos, pues Pablo, a pesar de estar encarcelado en Roma, sin embargo, él a través de esta carta alienta a los hermanos filipenses que estaban en aquel lugar preocupados por la situación que Pablo estaba viviendo. Ellos también estaban viviendo algún tipo de problemas en la iglesia, pero Pablo los exhorta, Pablo los edifica y los alienta a través y a pesar de las cadenas que él estaba viviendo. Bien, si lo han encontrado, entonces le vamos a dar lectura desde el verso 12 al 25. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos y te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde, Señor. Bendícenos, Señor, y hónranos, Señor, con la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El anhelo entonces y la esperanza del cristiano. Como hemos venido estudiando y como hemos dicho anteriormente, Pablo se encontraba en Roma, se encontraba preso, él estaba encarcelado. Como decíamos también, él no estaba en una mazmorra, sino que estaba en una casa que él mismo había tenido que arrendar o alquilar para poder estar en aquel lugar. Vemos que hay cierta comodidad, pero sin embargo Pablo estaba preso en cadenas, estaba encadenado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un soldado romano, a un soldado pretoriano. Y para entrar en contexto, ¿cierto? Vemos que Pablo se encuentra en aquel lugar. Los hermanos de Filipos estaban preocupados por él y envían a un hermano con algunas cosas y a ver lo que él estaba sucediendo. Este hermano llega con noticias y cuenta a Pablo lo que estaba sucediendo en Filipos, y Pablo escribe esta carta a los hermanos que estaban en Filipos, valga la redundancia, y los alienta, los exhorta. Él explica que a pesar de lo que él estaba viviendo, de la situación que él estaba pasando,
él estaba completamente confiado en el Señor. Ahora, recorriendo un poco más atrás, cómo Pablo llega a Roma y cómo Pablo está preso en aquel lugar, es porque Pablo se encontraba en Grecia anteriormente. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Pablo estaba en Grecia y él decide visitar Jerusalén. Y él llega a Jerusalén, y en aquel lugar los fariseos judíos le tienden una trampa y lo atrapan y lo envían a prisión. En aquella prisión Pablo pasa 4 años. No fue fácil, pues debe haber sido azotado, debe haber sido injuriado, pero Pablo lo único que hacía era exponer lo que Cristo había hecho en él. Es así como él se presenta ante las autoridades judías y él expone el Evangelio. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, de perseguir a los cristianos para ponerlos en prisión, pasó a ser perseguido. Pablo era un hombre estudioso de las Escrituras, era un erudito de las Escrituras y era celoso de las Escrituras. Es por eso que él perseguía a los cristianos. Pero en su afán de persecución va camino a Damasco y Cristo mismo, que había sido crucificado, se le aparece. Y Pablo cae a tierra. Qué maravilloso encuentro tuvo con nuestro Salvador Jesucristo. Y él ahora, a través de aquella vivencia que él tiene, ahora es un hombre que predica a este Cristo. A los hombres que él perseguía ahora los edifica y busca predicar el Evangelio, que el nombre de Jesucristo sea enaltecido. Es así como llega a esta prisión, es así como está preso en Jerusalén, y es así como Pablo, teniendo su ciudadanía romana, pide audiencia con el César. Es enviado a Roma como prisionero. En este trayecto, Pablo naufragó, es expuesto a una situación compleja. Los soldados que iban a cargo de ellos querían matarlos, pero había otro soldado, centurión, que estaba junto a él, no les permitió. Y es así como Pablo llega a Roma, y en aquel lugar, como decía, él arrienda este lugar para mantenerse ahí, y lo empiezan a visitar otros hermanos romanos. Y Pablo empieza a exponer el Evangelio. Y este soldado que tenía a Pablo encadenado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, empieza a escuchar el Evangelio. Ahora hay un cambio de guardia cada cierto tiempo. Y cada soldado que llegaba a estar encadenado a Pablo, o Pablo encadenado a él, empieza a escuchar el Evangelio. Pablo no se callaba. Pablo no se callaba. Él predicaba y predicaba el Evangelio, tanto a los soldados que estaban junto a él, como también a los que llegaban. Y es así como estos soldados se iban turnando y comenzaban a hacer guardia en otros lugares, comienzan a escuchar el Evangelio y el Evangelio se comienza a esparcir. Y es así como ahora nos enseña el texto que el Evangelio había sido predicado en todo el pretorio. También vemos que esto no fue fácil, pues también había hombres detractores de Pablo que se encargaban de hablar cosas contra Pablo y predicaban también el Evangelio, pero no para exaltar a Cristo, sino que por contención. Yo sé más, yo soy más erudito. Mira, yo he vivido esto, yo he vivido esto otro. Pero, sin embargo, Pablo lo hacía para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el verso 19 nos dice,
porque Pablo ahora tenía la esperanza de salir. Él pide la oración a los hermanos y en el verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Era que Pablo quería salir libre? ¿Pablo quería ser un hombre libre nuevamente? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, pongámonos nosotros en esta situación de estar presos o enfrentados a una situación compleja, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Cómo lo hago? A ver, hablaré con este otro, enviaré una carta aquí, enviaré una carta allá para poder salir de la situación que estoy viviendo. O sea, comienzo a confiar en mis propias fuerzas. Comienzo a confiar en lo que yo puedo hacer. Pero la confianza de Pablo y la esperanza de Pablo no estaba puesta en lo que él podía hacer. La esperanza de Pablo, la confianza de Pablo estaban puestas en Jesucristo, en aquel espíritu maravilloso de aquel hombre que fue crucificado y murió por él, por nosotros. En él estaban puestas las esperanzas de Pablo. Y no porque él quisiera o él esperara tan solo que Cristo lo liberara, sino porque él confiaba que aunque fuese a través de la vida o de la muerte, Cristo iba a ser glorificado. Ahora, ¿qué nos dice Pablo a través de estos versículos? Que debemos orar. Dice que porque sé que por vuestra oración debemos siempre presentar ante Dios nuestra circunstancia o lo que podamos estar padeciendo. Señor, aquí estoy. Señor, obra en mi hermano que está padeciendo esta situación, pero que a través de aquello Cristo sea glorificado. Que sea para la gloria de Dios. Si hay alguien que está enfermo, si es de sanarle, Señor, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, Señor. Eso es lo que nos enseña Pablo a través de estos versículos, porque sé, dice, que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Pablo sabía que habían hombres que conspiraban contra él. Pablo sabía que habían hombres que conspiraban a tal punto que se alegraban de lo que él estaba padeciendo, pero la confianza de Pablo estaba puesta en Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver reflejado en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para qué? O sea, es que yo confío en Dios y todo lo que yo haga me va a ayudar para bien. O sea, yo voy a estudiar una carrera y esa carrera es porque me va a ayudar para bien, porque yo voy a ser una mejor persona, porque yo voy a ser un mejor profesional, porque yo voy a ser un mejor padre, porque yo voy a ser una mejor madre, porque yo voy a ser un mejor trabajador, un mejor joven, muchas cosas. No, sino que y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios, para la honra y gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para la honra y gloria de Dios. Cristo es y debe ser glorificado a través de cada una de las cosas que nosotros podamos vivir, ya sean buenas o sean malas, para la gloria de Dios. Esta era la confianza de Pablo. Esto era lo que Pablo creía. Esto era lo que Pablo confiaba. Su confianza y su esperanza estaban puestas en Jesucristo. Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nuevamente, simplemente para ser libre, porque Pablo esperaba salir de la cárcel y ser un hombre libre para desarrollarse, no, sino que para la gloria
y alabanza del Evangelio, como iremos viendo más adelante. Todas las fuerzas y todas las esperanzas de Pablo estaban puestas en que el nombre de Jesucristo fuese predicado y fuese glorificado. Su confianza era que Jesucristo, quien con su poder se le había aparecido en Damasco, iba a obrar para la gloria de Dios. Efesios 1, del 11 al 12 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Pablo estaba tranquilo, Pablo estaba confiado en que Jesucristo iba a obrar conforme a su propósito, conforme a lo que él tenía ya predicho desde antes de la fundación del mundo. Pablo esperaba en lo que Dios ya tenía puesto para él. Pablo estaba confiado en que aunque él viviese o aunque él muriese, Cristo iba a ser glorificado. Ahora el versículo 20 nos dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Nuevamente, Pablo quería ser libre y quería salir de aquel lugar y decir, soy un hombre, salgo con una frente en alto, soy libre de todo lo que se me impone. Ya no sería avergonzado, no, sino que él sabía que en Cristo estaba toda la gloria, que en Cristo estaba todo el poder y la honra. Y lo que él esperaba era que Cristo fuese glorificado y honrado. Él, cuando habla acerca de aquella vergüenza, él está hablando para el Tribunal Supremo que nos espera en el cielo cuando seamos puestos frente a nuestro Señor. Hay muchos hombres que serán avergonzados. ¿Por qué? Porque sus hechos son para vergüenza. Porque ellos muchas cosas hacen. ¿Para qué? Para su propia gloria. Muchos hombres, como dice Apocalipsis, se pararán y dirán, Señor, yo he predicado en tu nombre, yo he profetizado en tu nombre. ¿Qué le dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Serán avergonzados, pero Pablo su confianza sería de que él sería honrado, porque Cristo era honrado a través de lo que Pablo hacía. Su confianza era de que en aquel momento Cristo le iba a decir, ven acá, a las bodas del Cordero, a la eternidad, porque en ti he hallado buenas obras. Pablo esperaba aquello, su confianza era aquella, de que nada sería avergonzado. Antes bien, toda su confianza, dice, como siempre, Cristo iba a ser glorificado. Ahora pues, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, también Cristo será glorificado, ya sea por vida o por muerte. Pablo, su confianza era esta, su anhelo era este. Pablo exhorta a los colosenses a que ellos orasen para que se abriesen puertas, para que el Evangelio siguiese siendo predicado. La oración de Pablo era para que el Evangelio siguiese expandiéndose, para que llegase a más lugares, para que todo aquel que era llamado a ser salvo viniese al conocimiento de la verdad. Ahora pues, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Dónde están puestas nuestras esperanzas? ¿En qué están puesta nuestra confianza? ¿En lo que yo seré? ¿En lo que
yo haré o en que Cristo sea glorificado a través de mi vida, a través de lo que yo pueda hacer? Ya ahora Pablo, él mengua, él retrocede como Pablo para que Cristo sea glorificado. ¿Hemos nosotros renunciado a lo que nosotros somos para que Cristo crezca? Hemos renunciado a aquellas cosas, a nuestro intelecto, a lo que nosotros sabemos, a nuestra propia confianza, para que Cristo sea glorificado. Hemos dejado aquellas cosas atrás para que Cristo sea glorificado. ¿En quién está puesta nuestra confianza de lo que podamos hacer o ser? En Cristo, no en nosotros. Y si aún no es así, es necesario que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Cristo crezca en nuestros corazones, para que Cristo crezca y sea glorificado, para que nosotros podamos reflejar a Cristo y de esta forma los que están afuera puedan ver a Cristo y no a nosotros. Hay un hombre que dijo, si hay algo bueno en mí, es Cristo. Si ven algo de bueno en mí, es Cristo. Si ven algo de bueno en mí, que sea Cristo. Y si hay algo malo en mí, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros podamos hacer, no era por la fuerza de Pablo, sino era Cristo glorificado, era Cristo magnificado. ¿Qué es magnificado? De mega, grande, enaltecido, glorificado, Cristo. Es Cristo, aquel que murió en la cruz, es solamente por sus méritos, es solo por su sacrificio, que nosotros ahora tenemos vida y optamos a la vida eterna. Solo por Cristo y para Cristo. Es Cristo, es el quien debe ser glorificado y honrado. Y eso era lo que buscaba Pablo, que Cristo fuese glorificado. Hombres, como decía anteriormente, predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Muchos hombres predican a Cristo, no sinceramente. Muchos hombres creen tener la verdad, creen ser sabios en su propia opinión, pero la verdad es Cristo. Solamente Cristo es quien merece toda la honra y la gloria. Solo en Él encontramos estas cosas. ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En qué está puesto nuestra esperanza? ¿En nuestras propias fuerzas? Como leíamos en Romanos, es necesario que nosotros depositemos toda nuestra confianza. Si esperamos que las cosas nos ayudan a bien, ya sea por buenas o malas, es conforme al Señor, para que Cristo sea glorificado. Ahora, como decía anteriormente, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Y en qué están puestas nuestras esperanzas? ¿En ser mejores personas? ¿En ser profesionales? ¿En ser hombres reconocidos, respetados? ¿O en que Cristo sea glorificado? A pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo mal que nos pueda ir, que Cristo sea glorificado. A pesar de de lo mal que nos puede ir en la vida, Cristo sea glorificado. Que si hay alguien que pueda vernos, sea que Cristo sea glorificado. Amén. En nuestras vidas, solo Cristo
es quien debe ser glorificado y honrado por nuestras vidas. Oremos al Señor.